Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Padre Edwin, ¿cuánto gana un sacerdote? ¿De qué vive usted? Bueno, esa es una pregunta supremamente interesante y decir cuánto gana un sacerdote. Creo que a mucha gente cuando le preguntan eso como que dice, bueno, ¿qué debo responder? ¿No? Pero, a ver, para un sacerdote depende porque tenemos distintos estados clericales, digamos el sacerdote que es de comunidad religiosa, o el sacerdote que ejerce como diocesano y está en una parroquia, o el sacerdote que trabaja en una oficina de la diócesis, o el sacerdote que trabaja, por ejemplo, para una institución como un colegio y así sucesivamente. Nosotros también pueden aplicar distintas realidades, pero yo diría que tomemos un poquito como base la experiencia diocesana, porque es donde de pronto se habla de algo, tema salario y cosas por el estilo. Y aún así, ese salario también depende, va a modificarse a raíz de distintos criterios. El país donde estás ejerciendo, la diócesis donde estás trabajando, porque hay unas diócesis que pueden ser un poquito más pudientes, hay otras que no tanto, y dentro de la misma diócesis puede cambiar si estás trabajando dentro de un ámbito de ciudad o si estás trabajando, digamos, en un ámbito rural, en un pueblito más pequeño. Puedo decirte que hay sacerdotes, por ejemplo, que dependen de que otras parroquias les colaboren para que tenga lo que uno llamaría un sueldo. Ese sueldo está medido por condiciones básicamente legales como salario mínimo, lo que esté el salario mínimo, y ese es el eje, el salario mínimo más o menos, de acuerdo a eso, puede ser un poquito más o incluso puede ser menos, de acuerdo a los criterios que te estaba diciendo actualmente. Pero por lo general estamos girando en torno también a, como muchas personas, al salario mínimo. Ok, entonces obviamente es diferente a lo que puede percibir un sacerdote, por ejemplo, usted que vive en Estados Unidos, como uno que vive acá en Colombia. No sé si le está permitido decir, pero le podría preguntar cuánto gana un sacerdote en Estados Unidos. Bueno, un sacerdote en Estados Unidos puede estar en el promedio de, digámoslo así, $1,700, $1,700 así girando. Seguramente la gente va a querer tomar la calculadora y hacer una conversión a la moneda de su país, pero tengan en cuenta que si se gana en dólares, también se gasta en dólares, ¿no? Porque la gente va a decir, por ejemplo, si es para Colombia, van a decir, oh, 1,700 por cuánto está el dólar, oh, se gana tantos millones, pero Con aquí no razón. son millones, aquí son solamente dólares, ¿verdad? Pero digamos que gira en torno a eso. Ok, excelente. Otra pregunta que le tengo con respecto a esto, padre, porque pues bien usted lo dijo ahorita en la primera pregunta, que pues depende si es un sacerdote diocesano, si es una comunidad religiosa, porque yo he visto, por ejemplo, que hay sacerdotes que pues aparte de ser sacerdotes, pues ellos también tienen otras profesiones u oficios. Por ejemplo, hay sacerdotes que son médicos, hay sacerdotes que son inclusive astrónomos, hay sacerdotes que optan por cargos políticos. ¿Cuándo un sacerdote puede tener otro tipo de actividad que igual le puede percibir dinero y cuándo no? Cuando hay una razón principalmente pastoral para hacerlo. Cuando el ejercicio de una profesión o de otro tipo de función tiene un valor o un criterio pastoral. Digamos que ahí está básicamente. No, nunca es un criterio económico, por decirlo en el sentido de decir es que el padre puede tener más dinero. Pudiera llegar a haber un criterio económico siempre y cuando
eso va a beneficiar la parroquia. Por ejemplo, uno puede trabajar como docente y con ese dinero muchas veces el sacerdote se sostiene, pero la parroquia no le alcanza para darle un sueldo o algo por el estilo. Pero digamos que básicamente es un criterio pastoral, que por carisma también de una comunidad. Si yo hago parte de una comunidad religiosa y en esa comunidad religiosa tienen un carisma por los enfermos y a mí me preparan en algo en relación a la medicina, se sobreentiende que es para que yo lo ejerza por el carisma. ¿Ves? Entonces hay sacerdotes, yo conozco que son médicos, pero ellos solo ejercen la medicina no como profesión, sino como servicio, valga también eso. Y pueden haber ciertas exigencias en lugares donde se requiera que el padre tenga una capacitación más, porque gracias a esa capacitación se recibe algo. Por ejemplo, yo estuve en el Perú y en el Perú yo trabajaba como docente, pero el sueldo que yo recibía como docente no era para mí, era para el hogar donde estábamos viviendo, Ok, porque vivíamos otros misioneros y ese dinero yo lo recibía y lo entregaba a la economía de la casa. ok, de la comunidad religiosa. Excelente, Exacto. excelente, padre. Y una última pregunta. Padre, si por ejemplo hay un sacerdote que proviene de familias adineradas y pues siempre ha tenido pues las ayudas de sus familiares y pues tiene para pues comprarse un carro, para vivir en una buena casa porque pues su familia se lo permite, ¿lo puede hacer o el dinero que recibe tiene que también entregárselo a la comunidad religiosa? Bueno, cuando hay criterios para comunidades religiosas, sí se requiere como un consenso, como pedir ese permiso, por decirlo de alguna manera, se consulta a la comunidad y van a entrar muchos criterios ahí, porque por ejemplo, si es una comunidad donde digamos que el voto de pobreza es bastante fundamental, seguramente le van a decir al sacerdote, mira, realmente eso aporta. Otra cosa es, ¿eso que vas a recibir es un beneficio muy personal o representa un beneficio comunitario, ¿verdad? Porque por eso se llama una comunidad religiosa. Yo pienso que la verdad en esos casos, uno mismo como sacerdote casi siempre toma la iniciativa de decirle a la familia que no, porque es mi opción de vida. Si yo quisiera ese estilo de vida con un carro, con estos beneficios, pues hubiese optado por otro estilo, pero en comunidad religiosa es porque uno ya como sacerdote, como persona, lleva un sentido de desprendimiento, de la austeridad y cosas, valores, principios como esos, y de repente ahí ya uno mismo dice que no. Ahora, sí se da el caso, y lo he conocido, donde las familias ayudan no directamente a un beneficio personal del Sino en la sacerdote, comunidad. sino al trabajo del sacerdote, que dicen, mira, estás trabajando en tal región, allá no hay un carro y ese, hace falta un carrito, entonces la familia te dice, te vamos a mandar un carrito para que te muevas, para que salgas de un lado a otro y algo así, es beneficio de la parroquia, no Ok. directamente para uno. Y ya, pero entonces vuelvo y digo, siempre operan muchos criterios ahí que se deben evaluar. Excelente, excelente, padre. Bueno, ya para finalizar, porque es bueno que lo aclare, por ejemplo, de lo que puede ganar un sacerdote en Estados Unidos, que claro, si hacemos la conversión, por ejemplo, para acá en Colombia, dice, ah, no, con eso se vive súper bien, pero en Estados Uf, Unidos se vive exactamente con lo justo, con ese salario, pero pues tenemos en cuenta también que pues en nuestros países hay muchos sacerdotes con necesidades y aprovechamos pues a las personas que estén viendo este video, pues que sean generosos en las ofrendas o que en su parroquia, pues si ven a un sacerdote que está en dificultad, pues los ayuden con insumos, con comida, o le pregunten pues si está en alguna necesidad. ¿Ha conocido usted, padre, pues sacerdotes que están en esa situación? sí, claro, bastante, bastantes sacerdotes que les toca pasar de verdad mucha necesidad para tener en su casa, digamos, para tener unas condiciones de vida, eh, por lo menos mínimas, ¿no? Hay sacerdotes que trabajan en zonas rurales que son demasiado exigentes económicamente. Yo he tenido la oportunidad de ser misionero en el Chocó, por ejemplo, en Colombia. Mm, He tenido la oportunidad de ser misionero en Perú. Nosotros en Perú estábamos en una parroquia
que era de una exigencia económica, y lo mismo en el Chocó también. En Chocó se pasa mucha necesidad a nivel de las parroquias. Y tal vez este mensaje puede contrarrestar con otros comentarios negativos que hay en relación a sacerdotes por el hecho de que un sacerdote tiene un carro, que mírelo cómo vive, mírelo cómo se viste, porque nos critican mucho desde esa parte. La gente no entiende que uno como sacerdote tiene una formación donde establece muchos criterios de vida en materia económica, pero iluminados desde la parte espiritual, y en esa parte espiritual uno no gasta el dinero de la misma manera que mucha gente lo gasta o lo invierte. Nosotros generalmente somos muy ahorradores. Yo ahí levanto mi mano, yo soy muy ahorrador, pero muy ahorrador. Yo no tengo esos, por mi espiritualidad, no tengo esas cosas que salgo a la calle y me antojo y quiero comprarme esto y aquí y allá, ¿me entiendes? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a cada sacerdote nos corresponde comprar nuestro propio carro. Nos toca para el trabajo nuestro propio carro. Entonces, hay que comprarlo y hay que ir pagándolo. Por ejemplo, yo estoy pagando mi carro, lo estoy pagando, pero ese carro es con lo que yo me transporto para todas Claro. partes que voy, por mi trabajo, por muchas cosas. Y claro, si alguien en Colombia anda, que el padre allá en Estados Unidos, que él tiene carro, como que en su imaginario ocurren cosas extrañas, pero yo digo, no es así como lo ven. Y uno, por ejemplo, eso, si yo me gano tanto y estoy pagando la cuota del carro y estoy pagando los taxes o los impuestos, Sí. cosas así. Pero la gente a veces no se da cuenta que uno a veces se da ciertas cosas, pero porque es que uno tiene mucho criterio formativo en relación al dinero, ¿no? Y eso es lo que marca a veces diferencias, sin por ello no aceptar que puedan haber sacerdotes, hermanitos, que pueden pecar de exagerados y que de pronto sí pueden tener problemas de mal uso de dinero, sí lo puede haber, no sé, pero no es una mayoría como a veces la gente lo quisiera hacer ver. Hay sacerdotes muy organizados económicamente, en lo personal como en lo administrativo de las parroquias. Hay otros que les cuesta un poquito más de trabajo y necesitan más ayuda profesional para lograrlo. Hay otros sacerdotes que viven con muy escasos recursos y por eso muchos tienen que pedir ayuda, como decías ahorita, gente buena que colabora, que apoya, pero lo importante quizás es desde el conocimiento. Juzgar desde el conocimiento es muy importante, y más en este tema que es bastante a veces complejo para la gente entenderlo. Sí, padre, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir pues todas esas experiencias y para que pues la gente también pues se enteren de este tema, porque sí, como dice usted, hay mucha gente que le gusta como hablar o opinar sin tener pues el conocimiento o la base para hacerlo. Entonces pues esperemos que con esta entrevista pues las personas pues conozcan un poquito más del tema y pues sí, pues ayudemos y colaboremos más con nuestros queridos y amados sacerdotes. Muchísimas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Miguel.